Amigos televidentes, ustedes escucharon los titulares de las noticias más importantes. La más importante de todas, durante la semana, ocurrió en el día de hoy, con la rendición de cuentas del presidente de la República ante la nación. Para tener un enfoque un poquito más amplio y profundo de ese discurso presidencial, vamos a realizar este pequeño panel, empezando con Luis Felipe Taveras Mercedes. Él es sociólogo, un analista reputado y una persona siempre con opiniones maduras y muy bien enfocadas. Luis, te doy la palabra. Muchas gracias jóvenes aún, gracias amigos televidentes. Bueno, como todo el mundo pudo apreciar, el discurso del presidente estuvo estructurado para diseñar cuál era, en principio, el año de gestión que acabó de concluir y las proyecciones en función de la definición de políticas públicas. Yo creo que el punto más sustantivo del discurso estuvo al final. Al margen de las obras anunciadas, al margen de las directrices generales que durante todo el año 21 estuvo el Poder Ejecutivo para, de alguna forma, combatir la pandemia, que a todas luces, y reconocido no solamente en términos nacionales, sino internacionales, el manejo que le dio el gobierno dominicano al tema de la pandemia o a los temas derivados de la pandemia fueron elogiados. Eso tuvo como marco de referencia entonces para que el gobierno, a través del presidente Luis Abinader, anunciara una serie de elementos que a los fines de diferentes áreas de trabajo del gobierno ha realizado. Pero para mí lo más importante y lo sustancioso, estuvo al final del discurso. ¿En qué consistió el final del discurso? Bueno, él interpeló los buenos sentimientos nacionales para que los problemas que podrían de alguna forma devenir de conflicto donde la República Dominicana no tiene ningún tipo de incidencia dado su posicionamiento geopolítico, porque en la estructuración de órdenes globales o el nuevo orden global, la República Dominicana no incide, lamentablemente, no incide ni para bien ni para mal. Ahora, nosotros sí sufrimos las consecuencias. Entonces, ante las consecuencias eventuales que podrían avecinarse como producto del reacomodo global de posicionamiento de poder, entonces él interpeló a los sentimientos nacionales para articular políticas públicas que, en vez de convertirse en problema lo derivado de la situación mundial, se constituyan en alternativas, elementos de retos y oportunidades para, así como el país avanzó de una manera muy pronunciada con relación a la pandemia o a la lucha contra la pandemia, obviamente, tomando eso como referencia, articular el discurso de políticas públicas llamando a todos los sectores del país a pensar más allá de los intereses propios y particulares, lo cual todo el mundo tiene derecho y todo el mundo es legítimo. Incluso, uno de los elementos constitutivos del discurso presidencial estuvo dirigido a que nosotros, como país, como nación, estamos en capacidad de, así como vencimos la pandemia, también vencer las probabilidades supuestas o reales que debieran surgir como consecuencia del reacomodo del orden global.
Por eso, de alguna manera, yo entiendo que un punto negativo de lo que ocurrió esta mañana alrededor del presidente de la República fue la presencia de muchas personas, obviamente organizadas, donde le pedían la reelección desde que salió de su casa hasta llegar al Congreso. Además de quitarle solemnidad a las palabras del presidente, el contenido del mismo discurso del presidente iba en contra de esa práctica. De esa práctica que obviamente nosotros como ciudadanos conscientes y como personas no creo que fue lo más correcto. Sin embargo, y desde el punto de vista político, el discurso, a mi modo de ver, cumplió su objetivo. ¿Por qué? Bueno, primero, de alguna forma, se creó expectativas en torno a lo que iba a decir. Y lo dijo, y le dijo a la gente que él está gobernando, y eso es importante sostener esto, él está gobernando no a partir de principios rígidos, es decir, de toma de decisiones absolutas, sino que estaba abierto, y eso hay que reconocerlo al presidente de la República, el hecho de que él tome medidas y cuando de alguna forma hay reacciones de la gente, él revisa la medida y la puede poner de manera o sea, la puede poner en suspenso, atendiendo los reclamos de la gente. Y eso él lo manifestó y lo dijo, y eso lo engrandece, porque eso no es un estilo de alguna forma autoritario, sino un estilo abierto. Entonces yo entiendo que el discurso del presidente al final estuvo matizado por el llamamiento a los diversos sectores para no electoralizar las posibles consecuencias que podría devenir del orden global. Yo creo que ahí, en síntesis, en términos políticos e institucionales, estuvo centrado el discurso del presidente. ¿Qué le parece, Juventud? Sí, yo pienso que esa introducción que tú has realizado nos permite un poco desarrollar ya aspectos más concretos del discurso. Yo creo que es un marco de referencia muy importante. Lo primero que hay que señalar es que el discurso tuvo dos partes. La primera es para señalar los logros de su gestión, que yo diría que fueron fundamentalmente dos, y que él puso mucho énfasis, que son el combate a la pandemia, es decir, al COVID-19, que ha sido muy exitoso y que ha reducido considerablemente la positividad, la letalidad, la vacunación masiva que hubo de la población. Anunció que se vacunaron, hubo 15 millones de vacunas en diferentes modalidades, pero también, es decir, dijo incluso que se ha tomado como referencia, como modelo, ese proceso de vacunación en el país, como referencia en el mundo. Pero además, el otro elemento que destacó fue la recuperación de la economía, es decir, un crecimiento el año pasado de un 12.3% del Producto Interno Bruto, una recuperación de empleos, una dinamización de sectores básicos como son el turismo, la zona franca, la inversión extranjera, las reservas internacionales que ascienden a 13.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria, inversión extranjera, la más grande en todo Centroamérica y el Caribe, de 3.000 millones de dólares, que el déficit de la deuda, el déficit público se redujo, ¿no? El déficit fue en el 2020 de 7.9, una enorme, y se redujo a 2.7 en el 2021. Es decir, trató también de señalar los logros que se han realizado. Ahora bien, esa fue la primera parte. Yo diría que la otra parte del discurso, como señalaba un poco Luis Felipe Taveras Mercedes, fue alertar al país sobre el contexto internacional. Es decir, primero la pandemia, que la hemos combatido con un relativo éxito. Y en segundo lugar, ahora la intervención Rusia
rusa en Ucrania. Esto evidentemente ha generado todo un ambiente, todo un contexto internacional desfavorable, sobre todo lo que se ha denominado la tormenta inflacionaria. Es decir, los precios, él demostró con datos muy concretos que la inflación, el aumento de los precios de los bienes y servicios tienen un origen fundamentalmente externo. Es una inflación esencialmente importada. Tiene componentes nacionales, sin lugar a dudas, pero es esencialmente importada. Y mencionó particularmente el aumento del precio del petróleo como un elemento básico y citó concretamente cómo el aumento de determinados combustibles representa más de un 30% del aumento de los precios, de la inflación, del componente inflacionario. De manera que es una situación y entonces este mensaje al final de unidad, entonces planteó una serie de proyectos de leyes que van a ser sometidos, como ya vimos en las noticias, sobre todo esta ley de extinción de dominio para recuperar lo robado, como él dijo. Tanto lo dijo Eduardo Estrella en su discurso, sí. En eso coincidieron los dos. Es decir, una coincidencia entre el discurso de Eduardo Estrella y el discurso de Luis Abinader. El segundo proyecto de ley que se va a someter es el de hidrocarburos, ¿verdad? Y el tercero es sobre el proyecto, son tres, ¿no? El tercero es sobre la extinción de dominio. Sí, la ley de extinción de dominio. Sí, la extinción de dominio ya lo dije, la de hidrocarburos. Sobre la ley 340. Y la ley de contrataciones públicas. Y contrataciones. Claro. Entonces él hizo, yo pienso que hay frases muy importantes, esta que dijo, fue: las reformas políticas e institucionales que se están abordando no son para beneficio personal. Así es. No son para beneficio, ni, por ejemplo, no tienen nada que ver con reformar la forma de elegir al presidente, sí. Que es lo que siempre se quiere hacer. Que ha sido la historia desgraciada de la politólogo. De las reformas que se han hecho, ¿cuántas se han hecho? 39. 39. ¿Y cuántas es para la reelección? El 95% ha sido para la forma de elegir. El tema de la reelección y para el asunto fronterizo, dominico haitiano. Exactamente. De manera que es un discurso que ha sido muy bien valorado, yo creo que ha sido importante, pero donde él evidenció los logros, pero al mismo tiempo señaló los retos, los desafíos, las amenazas también que se presentan con un escenario internacional adverso. Entonces llamó a la unidad de la nación para enfrentar estos nuevos desafíos que nos presenta la situación internacional. Yo quiero enfatizar en algunos factores desencadenantes de la inflación, que es el tema que más preocupa y que lo evidenció el discurso presidencial. Ya sabemos lo del petróleo. El mismo presidente en su discurso habla de que el petróleo ha aumentado en más de 100% en el término de un año. Eso ha tenido un impacto negativo en el alza de todos los derivados del petróleo. Y para contener esas alzas, el gobierno ha debido subsidiar el consumo de los combustibles. Solamente el año pasado ese subsidio anduvo por los 13.000 millones de pesos. Así es. Pero como van las cosas en términos de aumento de precios, ese subsidio podría encaramarse, para decirlo en términos populares, fácilmente a 20.000 millones de pesos. Creo. En el caso de que el gobierno decidiera seguir subsidiando. Si nosotros tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas, donde el subsidio ronda los 500, 600 millones semanales. O sea, si lo multiplicamos por 52, ¿cuántos serán? No, ¿sí? Eso se dispararía muchísimo. Yo decía, para adicionar contenido a lo que tú estás diciendo, que en el presupuesto nacional el barril de petróleo estaba a 60 y algo. 62. Y ahora resulta que hasta $100 ha llegado el barril de petróleo, lo cual va a implicar en la reformulación que el propio presidente anunció del presupuesto nacional dinero. Y hay que buscar. Vamos para 3 meses del año. Sí. ¿Verdad? Y en ninguno de esos meses
el petróleo ha estado en el estimado presupuestario. Oh, fresco. ¿Verdad? O sea que eso nos tiene que alarmar. Lo otro, aparte del petróleo, están los commodities. Los commodities son los insumos que nosotros utilizamos internamente, como es el caso de la soya, el maíz, el aceite vegetal, que se utilizan en alimentos para ganado. El trigo. El trigo, que ya es un alimento directo, y está el caso del acero, con el que se fabrican las varillas que nosotros construimos. Por eso el costo de producción de la construcción se ha disparado por encima del 30%. Pero otro factor desencadenante de esta crisis es el tema de transporte global y los problemas en la cadena de suministro. El promedio de aumento en los costos de transporte a nivel internacional ha sobrepasado el 500%. Fresco. Entonces, eso es parte de lo que Radamés decía, de esa inflación importada que tenemos en la República Dominicana. Y hay un tema que hay que prestarle mucha atención y es el aumento progresivo de las tasas de interés de la Reserva Federal. El impacto que eso tiene es en el costo de la deuda externa. En la medida que aumente y la Reserva Federal de los Estados Unidos amenaza o señala que podrían haber 5 aumentos durante el año. Eso Agustín, incidirá entonces en materia de inversión, me imagino, en materia de inversión y en materia también de préstamos. Y en el costo de la deuda. Dinero, ¿no? En el costo del dinero. En el costo del dinero. Sí. Las medidas monetarias, voy a dejar esa parte, porque el gobierno, para la Segundo segmento. segmento, las medidas monetarias que el gobierno está tomando y que ha tomado para ver cómo maneja mejor esta situación. Vamos con Bernardo Hinoa. Después de escuchar a mis amigos de este panel, aquí quisiera yo traer la anécdota de que el último mono es el que se ahoga, pero como no somos monos, yo quiero decirle que en realidad yo no puedo ser la nota discordante ante un discurso que el mismo sector empresarial ha calificado de positivo. En realidad, el señor presidente mostró, independientemente de la división que señaló en bloque mi colega Radamés García González, esa coherencia del discurso en toda la extensión del mismo. Este fue un discurso que duró 1 hora 54 minutos. Con relación al del año pasado, para la misma fecha y bajo el mismo objetivo de la presentación de memorias y rendición de cuentas, fue un discurso cualitativo y cuantitativo, pero tuvo un elemento esencial, y con ello no estamos haciendo limpiasaquismo a ultranza, de que en cada una de las exposiciones del presidente para cada uno de los ministerios y direcciones estaba todo avalado de manera coherente. Por tanto, podemos decir que lo que fue la esencia de su proyecto para llegar al poder, porque apenas tiene 1 año y medio, lo ha cumplido de manera cabal en el sentido de que se denominó el gobierno del cambio. Y en el discurso se pudo ver, hay cambio porque la demagogia política nos tenía impuesto a que cuando llegaba un presidente nuevo, entonces se olvidaban las obras del gobierno anterior. Y también puedo decir que fue un discurso cargado de sinceridad, porque el presidente lo dijo: yo no quiero ser Adán, empezar de cero.
y se tomaron la mayoría de obras, casi todas, de los gobiernos pasados. La continuidad del Estado. La continuidad del Estado. Sí. La continuidad del Estado, pero que inmediatamente rara vez se implementa ahí un cambio en cuanto a lo que es comportarse como un estadista o comportarse como un presidente solamente atendiendo a asuntos politiqueros. Este presidente no. Además, la longitud del discurso, como todo estaba avalado, como decimos los auditores también, tenía sus comprobantes. Todo lo que se ha hecho nos muestra que estamos frente a un dominicano trabajador, un hombre que no se le puede cuestionar que es un verdadero estadista desde el punto de vista del trabajo, de las horas que le dedica a este país, como el que más. Y otra cosa que realmente llena de satisfacción a la familia dominicana es que el presidente dijo que estaba dispuesto hasta el sacrificio con tal de que principios y valores contenidos en las reformas, que no son politiqueras ni demagógicas, él está dispuesto a sacrificarse hasta en lo personal. Y eso es un aspecto subliminal hasta donde llega un ciudadano cuando está consciente de dirigir los destinos del país bajo una conceptualización de verdadero estadista. Entonces eso es muy interesante porque él no tiene sectarismo y hace una unión de opositores y partido oficialista diciendo que él es el presidente de todos los dominicanos. Y eso debe llenar de satisfacción a cualquier país, más en momentos de crisis, de pandemia y de guerra. Yo creo que no hay más que agregar. Presenta. Bueno, señores, esta es la primera parte del panel. Hay una segunda parte. Tenemos unos invitados que también van a referirse desde su punto de vista al discurso presidencial. Vamos a una pausa y creo, Radamés, que tenemos una opinión. Sí, vamos a entrevistar al vocero del gobierno, Homero Figueroa, quien es director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, dentro de unos minutos.